clase se desarrollará el sistema de derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Previamente, cabe hablar de los sistemas internacionales de derechos humanos. Son sistemas de tipo jurídico, político, que pueden ser clasificados según su alcance territorial. Se habla de sistema universal y sistemas regionales. El sistema universal agrupa a los estados sin distinción de regiones. Es el sistema de Naciones Unidas, comprende a todos los estados miembros de la organización, no distingue por regiones, como ya fue dicho, y este sistema actualmente cuenta con 193 estados miembros. Eh, por, por lo cual casi todos los estados soberanos reconocidos a nivel mundial lo integran. En el caso del sistema regional, en cambio, hay una agrupación de estados según la región a la que pertenecen y actualmente existen tres sistemas: el sistema europeo, el sistema americano y el sistema africano. Estos sistemas, a su vez, tienen la particularidad, todos, esto ya es sin distinguir si son universales o regionales, de que cuentan con un bloque, por así decirlo, de instrumentos jurídicos o, o- o, instrumentos internacionales, algunos de soft law y otros sí ya de propiamente obligatorios o vinculantes, según cada sistema. Y órganos con funciones en el sistema para la promoción y protección de estos derechos. Son órganos propios de cada sistema. En el caso que nos ocupa hoy, lo que se ha de analizar es el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Sus principales instrumentos jurídicos son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948. No es un tratado, no obliga como un tratado a los estados, pero si los estados adoptan estos derechos, por así decirlo, a través de actos o conductas repetidas en el tiempo que se consideren obligatorias, puede constituirse esta declaración o alguna de sus normas en costumbre jurídica internacional. Y ahí sí sería obligatoria para los estados que la adopten a través de esta fuente normativa del derecho internacional. Sí son tratados el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos son dos ejes fundamentales en el sistema de Naciones Unidas de tratados de derechos humanos, y ambos son de 1966 y un gran número de países de Naciones Unidas lo integran, aunque no lo es la totalidad de esos países, pero una gran mayoría de los países lo integran o son partes en estos tratados. Luego Naciones Unidas tiene otro sinnúmero de tratados, pero esos tratados ya son sobre derechos más específicos. Por ejemplo, el tratado contra todas las formas de discriminación racial o contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o existen tratados también que tienden a proteger a grupos vulnerables, como es el caso de los niños, con la Convención sobre los Derechos del Niño, por mencionar algunos. Órganos. Bueno, Naciones Unidas tiene dos de sus órganos centrales con claras funciones relacionadas con el sistema de derechos humanos. Uno es la Asamblea General. La Asamblea General es un órgano creado y contemplado en la Carta de las Naciones Unidas,
donde están representados todos los países miembros, un órgano plenario, y tiene facultades para entender en todos los temas propios de Naciones Unidas, entre ellos la cuestión de los derechos humanos. En este sentido, es recordar que el sistema de Naciones Unidas, ya en su carta fundacional, en la Carta de las Naciones Unidas, tiene como un pilar a los derechos humanos, la protección de los derechos humanos como un medio para lograr la paz internacional. El otro órgano contemplado en la Carta de Naciones Unidas es el Consejo Económico y Social. Aquí ya no está integrado por la totalidad de los países miembros, sino solo por alguno de ellos. Son específicamente 54 miembros, sí, 54 miembros de las Naciones Unidas, y las funciones del Consejo Económico y Social versan sobre derechos humanos, pero en líneas generales versan sobre cualquier cuestión de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, asuntos conexos y demás. Y en todos esos asuntos, a su vez, también están incluidos, obviamente, los derechos humanos, porque todas estas cuestiones que se han mencionado hacen también a los derechos humanos. Pero valga la redundancia, cabe reiterar, los derechos humanos no son de su competencia exclusiva, hay otros temas que hacen a su competencia. Este consejo tiene facultades para realizar estudios, informes, hacer recomendaciones a la Asamblea General, formular proyectos de convención, etcétera, en todo lo que es materia de su competencia. La Asamblea General, a su vez, creó un organismo, sí, con funciones exclusivas en materia de derechos humanos, cuál es el Consejo de Derechos Humanos. Ese consejo también está integrado por un número menor de países, 47 en total. Los consejeros o sus integrantes son elegidos por la Asamblea General. Y este Consejo de Derechos Humanos tiene por función principal la promoción y la promoción de los derechos humanos y la prevención de su violación. Constituye también un foro de diálogo para lograr sus objetivos, un foro de diálogo entre todos los Estados miembros. Puede efectuar recomendaciones a la Asamblea General, puede proponer a la Asamblea General que se realicen proyectos de convenciones o tratados en materia de derechos humanos que considere pertinente. También promueve los derechos humanos a través de la educación, el diálogo y la cooperación. Y entre una de sus funciones esenciales está la realización de un examen periódico universal en donde se evalúa la situación de los derechos humanos a nivel mundial. Otros organismos que se pueden encontrar es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este organismo también tiende a la promoción y protección de todos los derechos humanos, pero en actividades que son ya no de la proyección de políticas internacionales en la materia, sino más bien mediante la realización de acciones concretas, como por ejemplo ayuda a empoderar a las personas a través de programas de ayuda para otorgar más herramientas a las personas a los fines del goce, ejercicio y demanda de sus derechos humanos. Ayuda a los gobiernos también en su labor de garantía, protección de los derechos humanos y promoción de los mismos, e integra los derechos humanos en todos los programas de Naciones Unidas para que se interconecten y se refuercen mutuamente. Otros órganos son los órganos de los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, los diversos tratados que tiene el sistema de Naciones Unidas, contemplan organismos de control de esos tratados, de la aplicación de esos tratados, y también estos organismos suelen trazar líneas para interpretar estos tratados o para establecer cómo se deben ser aplicados.
Estos órganos de tratado están constituidos por comités de expertos independientes que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Estos son algunos de los órganos de Naciones Unidas, pero esos órganos no se agotan en los aquí enumerados, sino que hay más con competencia en materia de derechos humanos. Sí cabe dejar en claro que Naciones Unidas, a diferencia de los sistemas regionales, no cuenta con cortes o tribunales con competencia exclusiva en materia de derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia tiene una amplia competencia, puede entender en cualquier asunto que verse sobre una cuestión o un tema de derecho internacional, incluye los derechos humanos, pero no únicamente está limitada la cuestión de los derechos humanos. Además, otra cuestión fundamental es que en aquellos supuestos en que ejerza su competencia contenciosa, es decir, cuando hay conflictos que resolver, solo puede entender en casos que se traben entre estados. Y la segunda cuestión, podría emitir opiniones consultivas, sí, sobre cuestiones de derechos humanos, como lo puede hacer sobre cualquier otro tratado de cualquier otra materia, pero esas opiniones consultivas solamente pueden ser solicitadas por los órganos autorizados a tal efecto, no por estados, no por personas particulares, sino por órganos de las Naciones Unidas. Específicamente la Asamblea General, el Consejo de Seguridad u otros órganos que estos autoricen, por ejemplo, a la Secretaría General.